Cuando miro atrás en el tiempo me doy cuenta de qué fácil es ahora. Tengo cash flow de sobra para invertir, dinero para darme caprichos que antes no podía darme cuando sacrificaba mucho mi vida, y una vida en general más cómoda. Tengo alguien que cocina por mí, tengo alguien que pone la lavadora por mí, y eso lo que hace es darme más tiempo. Eso fue una de las inversiones que yo hice en mí mismo para tener mucho más tiempo. Me doy cuenta que hoy parecen mucho más fáciles, pero era en base a decisiones que yo tomé en el pasado, que yo sacrifiqué muchas cosas para tener los resultados que se dan a día de hoy. Por eso, ante todo, si hay una persona a la que yo admiro, es a mi yo del pasado. Ese yo que se sacrificaba, que al final no hacía cosas que pensaba que no le vendrían bien, que siempre pensaba a largo plazo y no a corto plazo, sacrificaba momentos con personas o entornos para pensar en que un día sería mejor. Muchas gracias al Ale que hizo todos esos sacrificios en esos momentos para que yo a día de hoy pueda estar aquí. Y no lo hice por arte de magia, no fue porque de repente me volví un genio financiero o por leer muchos de esos libros de inversiones. En muchos casos sí que leí muchos de los libros, muchas de las personas y de los mentores me han aportado muchísimo. Todo en la vida te aporta muchas cosas, pero al final lo que tienes que tener en cuenta es que ese yo del pasado tuyo es el que te hace el yo del presente y te hará tu yo del futuro. También fue porque simplemente empecé a actuar, no únicamente a leer y a coger teoría o a hacer muchos cursos de cosas, sino aparte de hacer esos cursos, esas formaciones, esa cercanía, ese entorno con mentores, también empezar a actuar. Es una parte muy importante que me ha llevado a los resultados al día de hoy. Eliminar también creencias, hábitos y relaciones que me mantenían en un lugar que no era el lugar que yo quería estar. Por lo tanto, si ese es tu caso a día de hoy, ten en cuenta que ese entorno, esas creencias, esos miedos que tienes a día de hoy te pueden estar condicionando una vida de ensueño para un futuro. A día de hoy, en el sector inmobiliario tengo más de 50 propiedades en renta, tengo distintas empresas en el sector inmobiliario de flip, cambios de uso, segregaciones, tengo pisos en todas las modalidades, en turístico, en habitaciones, en tradicional, y tengo una estructura y un equipo que me siento muy orgulloso. Disfruto de esta pasión en el sector inmobiliario y que me hace también rodearme de personas y conocer personas que la apasionan tanto como a mí. A la vez que veo personas que alcanzan su sueño, que alcanzan su objetivo a través del sector inmobiliario y que yo acompaño tanto en las formaciones como en mentoría, como en eventos, y que al final también me llena de orgullo que personas sigan, digamos, el ejemplo y al final consigan resultados probablemente más rápido que los que yo conseguía, digamos, en ese tiempo. Yo al final empezaba comprando una propiedad al año, luego otra propiedad, y hay personas que en este caso en un corto periodo de tiempo pues se ven con carteras inmobiliarias mucho más rápidas o mucho más grandes que yo tenía, digamos, en esos años. Al final todo este proceso se lleva a cabo en base a la experiencia, en base a la información que vas obteniendo poco a poco. Pero como primer punto de este vídeo, te diría que las creencias limitantes condicionaban todas esas decisiones financieras que yo tenía en esos momentos. La mentalidad de acumulación como sinónimo de éxito, la necesidad de una validación externa y el error también de pensar que más patrimonio significaba también más libertad. No entendías realmente cuál era el concepto clave. Pensabas que realmente una cierta cantidad de dinero me iba a dar libertad. Cuando vas llegando, digamos, a ese camino te das cuenta que no, y que en muchos de los casos el entorno es muy importante también. El entorno poco a poco te va llevando a su realidad. Yo veía que cuando yo quería emprender, cuando yo quería, digamos, crecer mi cartera o hacer proyectos, porque al final yo me veía como un niño que quería innovar, que quería en este caso crecer, y lo veía todo como un juego, como lo sigo viendo ahora. Muchas de las personas que ves que te estás escapando de su realidad te tiran hacia su realidad y te dicen ¿para qué vas a hacer eso? ¿O para qué quieres más dinero? ¿O si realmente ya tienes suficiente? Tú piensas que para ir accediendo a niveles vas a tener que ir cambiando esas creencias y vas a tener que ir también dejando esos entornos atrás y acercándote a entornos que son más alineados con realmente lo que tú quieres. Eso es lo que yo he ido viendo en cada nivel. Muchas veces tienes que aprender también a soltar y eliminar esa creencia de escasez, esa creencia de que al final esas personas que tú conoces toda la vida te van a acompañar siempre, porque te puedes dar la sorpresa de que una persona que conoces en el futuro, lo conoces de menor tiempo, puede ser una persona para ti, digamos, que te acompañe en tu camino, que crea en ti, digamos, mucho más que una persona que quizás conocías de que tenías 3-4 años. Probablemente muchos conceptos que nos han metido como creencia de que esa persona que quizás se sentaba contigo el primer día de la escuela te vaya a acompañar en ese camino a largo plazo. Ojalá que sea así,
pero muchas veces tenemos que entender que por el camino también se agregan personas que van buscando, digamos, esa alineación al igual que buscas tú y se hace un match y esa creencia también es bonita. Y en ese proceso también me ha ayudado y me he rodeado de todas esas personas que a día de hoy pues forman parte de mi vida y otras muchas que a día de hoy que quizás hay una relación un poco más despegada, pero que también contribuyeron a esa persona que eres tú mismo y a esa persona que yo soy ahora mismo. Un segundo punto importante sería el de actuar desde un sistema disfuncional y operar desde esa mentalidad disfuncional. Eso significa una ejecución financiera desordenada, comprar sin mirar el flujo neto de caja, sin estructura jurídica, sin una planificación fiscal y también sin ninguna visión a largo plazo. Es normal en muchos de vosotros, al igual que me pasaba a mí, que la primera propiedad que compras, la segunda propiedad que compras, al final lo ves como una ilusión y no piensas en esos momentos que tú puedes escalar a 10, a 15, a 20 propiedades, a 30 o las que sean, ni tampoco piensas en qué estructura fiscal, sino que estás pensando en corto plazo y en parte es normal. Pero lo que sí te digo y lo que yo aprendí, digamos, en ese proceso es que a medida que vas adquiriendo información, a medida que vas comprando propiedades porque ya vas haciendo las cosas bien, tienes que tener muy claro cuáles son los rendimientos que tú buscas, cuáles son tus objetivos, qué planificación fiscal vas a hacer en base a esos objetivos y no hacer las cosas porque te lleve la tendencia, porque tú veas que una persona está haciendo un modelo y tú quieras también replicar su modelo, sino que está bien que te inspire, pero tienes que tener muy bien claro cuáles son tu estrategia, cuáles son tus objetivos y llevarlo a cabo. Un tercer punto importante de inflexión para mí fue el bloqueo en este caso de operar con el dinero de otro. El operar en este caso con el dinero del banco, con el dinero de inversores, con el dinero, digamos, de otras personas, hace que tu proceso escale radicalmente muy rápido. Porque si tú únicamente cuentas con los recursos tuyos de tu trabajo, al final únicamente vas a poder comprar, únicamente vas a poder escalar en base al tiempo que tú le dedicas para generar ese dinero. Está bien, es un paso inicial y al final necesitamos ganar la confianza en el círculo cercano, pero poco a poco cuando vas escalando te vas dando cuenta que el dinero de otras personas te hace escalar mucho más rápido. Son personas en este caso que van a invertir en ti, en la confianza que depositan en ti, en los proyectos que estás haciendo y de esa manera tú puedes obtener rentabilidad tanto de tu propio tiempo como del tiempo y el dinero de otras personas. De esa manera hay una interrelación, un win-win entre ambas partes y eso fue un bloqueo mental que yo tuve que deshacer para escalar mucho más rápido. Un cuarto punto importante en mi caso también fue el de una gestión financiera alineada con la libertad real. Siempre en este caso con decisiones que no limitaran mi tiempo ni tampoco mi esfuerzo en relación a no tener esa información. Por ejemplo, empezar a hacer muchas operaciones pero que a nivel de fiscalidad no estuvieran optimizadas y que todos esos rendimientos que yo hacía bien por un buen análisis, por una buena planificación, por una búsqueda de oportunidades y localización de oportunidades buenas o por unos buenos contactos, se fuera todo porque no tuviera la información fiscal para optimizar esa pata. Por lo tanto, para mí, ya sabéis que hay tres patas principales en el sector inmobiliario. Para mí, la primera es la financiación, la segunda sería la fiscalidad y la tercera es la rentabilidad. Todas esas patas las tenemos que llevar al día. Una financiación optimizada, una fiscalidad optimizada y operaciones rentables que se alineen con nuestros propios objetivos. Y como reflexión final, te diría que en este caso, quita todas las cosas que no te sumen. Si es un entorno que en este caso no te potencia a que tú te puedas elevar, a que tú te puedas, digamos, motivar con las cosas que estás haciendo, si es un entorno que te quita las ganas, elimina ese entorno. Si son cosas que realmente no te suman, elimínalas. Si se quedan neutras, pues piénsalo también que quizás podías estar en otro escenario donde realmente todo eso te sumase. Espero que este vídeo te haya servido. Es un vídeo en este caso basado también en mi experiencia. Dale a like, por favor, para llegar a más personas y mayor difusión. Suscríbete si todavía no lo has hecho para llegar a más personas. Muchísimas gracias por acompañarme en este camino. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.